Buenos días tengáis todos. Hoy es 4 de enero del año 2019, así que estamos a comienzo de un nuevo año gregoriano. Voy a empezar deseándole a todos bendiciones, prosperidad y mucha salud en este bendecido año que esperamos que el Eterno nos otorgue de todo lo bueno que de Él procede. Bien, hoy vamos a tratar, o voy a tratar un tema sobre los testigos de Jehová. Sobre los testigos de Jehová. ¿Quién no conoce a los testigos de Jehová? Son esas personas que tocan a nuestra puerta y tratan de transmitirnos un mensaje de salvación, intentando que aceptemos ser miembros de su organización religiosa. Ellos son los testigos de Jehová. Por su mayoría, cuando tratamos con ellos, personas muy amables, personas correctas, honradas, familiares, buenos esposos, buenas esposas, y digo en su mayoría porque siempre hay sus exclusividades, pero en su mayoría son este tipo de personas. Pero detrás de estas buenas personas existe toda una serie de doctrinas, de creencias, de opiniones bíblicas, teológicas, interpretativas, que desde mi punto de vista, y es lo que voy a intentar demostrar, son doctrinas peligrosas que atentan contra la salvación directa de aquel que cree en ellas. Son muchas, la verdad es que sí. Y voy a tocar solamente una, por el momento. Luego posiblemente me anime y comparta otros criterios de los testigos de Jehová. Hay que comenzar porque en este tema que voy a presentar, porque los testigos de Jehová tienen un cuerpo gobernante, un llamado esclavo o autonombrado esclavo fiel y discreto, que es el que dictamina las doctrinas, las opiniones teológicas que los testigos de Jehová defienden de puerta en puerta o que predican en sus propios salones del reino. Así que, en todo caso, mi mensaje y mi video no va en contra de la persona del testigo de Jehová, sino en contra de la doctrina que defiende el testigo de Jehová y en contra de aquellos líderes que son los que promueven este tipo de enseñanza que, como vuelvo y repito, atentan desde mi punto de vista a la salvación de los creyentes o de aquellos que abracen ese tipo de doctrinas. La Walktober se ha cansado de señalar muchas veces y en muchas de sus literaturas que, que las otras ovejas, o sea, la grande muchedumbre, voy a citar precisamente de una atalaya del 86, primero de enero del 86. Es una atalaya antigua, obviamente, en el año 86 ya llevamos unos cuantos añitos, pero es una enseñanza totalmente vigente, no ha modificado absolutamente nada. Dice esta atalaya: además, por medio del milagro de la resurrección se completará la obra de llenar la tierra. Todos los que acepten el privilegio de llegar a ser parte de las otras ovejas de Jesús serán restaurados a perfección y vamos a hacer un énfasis, y habiendo pasado la prueba final, después que el Mesías o el Cristo entrega el reino a su Padre, se les declarará justo para vida eterna. O sea, mientras tanto, no. Hay que entender que esto de que el Mesías entregue el reino a su Padre es precisamente después que Hasatán haya sido soltado, al terminar el milenio, haya probado finalmente a los habitantes de la tierra y aquellos que sobrevivan, que se mantengan fieles en aquel suceso trascendental que sucederá una vez que Satanás sea soltado, pues entonces se les declarará justo para la vida eterna. Mientras tanto, no. O sea, hay que esperar hasta ese momento. ¿Qué sucede con esto? Esto tiene un antecedente interpretativo que los testigos de Jehová por lo general no conocen. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está verdaderamente la doctrina peligrosa. Haga la prueba. Usted se acerca a un testigo de Jehová ya viejo en la organización de los testigos de Jehová. O sea, que lleve sus añitos. No una persona neófita, no una persona nueva. Que lleve sus añitos y si usted le pregunta directamente: ¿usted se considera hijo de Dios? Y en el 90% de las ocasiones, esa persona que lleva 10, 15 o 20 años perteneciendo a la organización de testigos de Jehová te responderá categóricamente: sí. Y luego cuando le preguntes, bueno, sobre qué fundamentos te basas para creer que usted es un hijo de Dios o puede ser considerado, definido como un hijo de Dios, sin duda alguna te citará dos pasajes bíblicos. Te citará
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, y Gálatas 3, 26 y 27. Obviamente, esto es una realidad. Está muy bien la persona que responda así. Pero lamentablemente lo que no conoce ese testigo de Jehová, que así responde de manera categórica y que lo fundamenta con las escrituras, es que la Walktober, o el esclavo fiel y discreto, o el cuerpo gobernante, que son sus líderes, no opina de la misma manera. Para nada. El cuerpo gobernante, o el esclavo fiel y discreto, o sus líderes, opinan que la grande muchedumbre no puede categorizarse o definirse como hijos de Dios, porque hijos de Dios son única y exclusivamente los 144.000. Y las otras ovejas o la grande muchedumbre podrán llegar a alcanzar ese estatus o esa definición o esa categorización una vez que Cristo entregue el reino a su Padre. O sea, una vez que culmine el milenio, Satanás se ha soltado, haya probado a todo el mundo, y cuando las personas vencedoras de esa última prueba, entonces ahí es cuando las personas podrán ser llamadas o definidas o consideradas por Dios como hijos de Dios. Mientras tanto, no. Solo los 144.000 son hijos de Dios. Vamos a ver la trascendencia de esto. Vamos a detenernos primeramente en dos pasajes bíblicos que ya antes yo cité y que el testigo de Jehová te muestra como evidencia de que ellos sí creen ser hijos de Dios. Yo, antes de eso, le voy a dar una anécdota. Si el 90% de las personas responde que sí, que es cierto, que son hijos de Dios, y te lo muestran con esos pasajes, cuando uno los aborda y le hace esta pregunta, también tengo que reconocer que casi el 100% de esas 90% que te responden que sí, al usted demostrarle con la literatura de los testigos de Jehová o del esclavo fiel y discreto que ellos no pueden considerarse hijos de Dios, casi el 100% dice, claro, sí está clarito, es verdad, nosotros no podemos ser hijos de Dios. Y rechazan aquello que instantáneamente respondieron que sí y que probaron con las mismas escrituras. O sea, en este caso hay que entender que lo que esto significa es que para ellos lo que escriba el esclavo fiel y discreto, lo que declare y enseñe el esclavo fiel y discreto, sus líderes o el cuerpo gobernante, tiene mucho más valor que lo que la misma escritura les dice y les expone de manera explícita y clara. De verdad, yo he tenido esa experiencia muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Eso usted dijo Dios? Sí, cómo no. ¿Cómo lo demuestra? Mira, así con este pasaje así. Genial. Mire, esto dice en tal parte, el esclavo fiel y discreto. No, sí está claro. Nosotros no podemos ser hijos de Dios. No, solamente los 144.000. Ahí está bien aclarado. Eso es una realidad. El Eterno, a quien sirvo y temo, sabe que soy puedo ponerlo de testigo de esta realidad, de esta anécdota que estoy contando. Bien, después de esta anécdota, hay que decir que vamos a detenernos en los pasajes bíblicos que demuestran que sí, que ellos también tienen derecho a llamarse hijos de Dios. Y lo vamos a hacer con los mismos pasajes bíblicos que ellos esgrimieron para demostrarnos que sí lo eran cuando le preguntamos si eran hijos de Dios. Porque allí vamos a resaltar algunos detallitos muy interesantes. Voy a utilizar la Nuevo Mundo porque la Nuevo Mundo obviamente es la traducción que ellos respetan. A mí me gusta mucho, de hecho todo el mundo la ataca, yo digo que no, que para mí está perfecta, genial. Bien, dice la Nuevo Mundo en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12. Dice, no obstante, a cuantos sí los recibieron, hablando del Mesías, quienes recibieron al Mesías, a ellos se les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Note, ¿por qué? O sea, una razón. ¿Por qué razón se les dio autoridad a ser hijos de Dios a los que le habían recibido? Porque ejercían fe en su nombre. O sea, la única razón que se deriva o se exige, mejor dicho, disculpen, que se exige para nombrar a alguien hijo de Dios o para que alguien llegue a obtener el estatus de hijo de Dios es ejercer fe en su nombre, en el Mesías. La pregunta que deberíamos hacer no es, ¿la grande muchedumbre no ejerce fe en el Mesías? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, dice entonces Gálatas capítulo 3 versos 26 y 27.
Dice, todos, dice Pablo, todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Una vez más, ¿mediante qué se obtiene el estatus de hijo de Dios? Dice la Escritura, mediante la fe en Cristo Jesús. Habría que volver a preguntar a la grande muchedumbre, hermanitos, ¿ustedes no han ejercido fe en Jesús? Sí. Dice el verso 27, porque prosigue, Pablo prosigue. Dice, porque, otra vez, una razón de por qué son hijos. Porque todos ustedes fueron bautizados en Cristo. O sea, tenemos tres condiciones que las Escrituras exponen para ser definidos o denominados o clasificados como hijos de Dios. La primera, aceptarle como el Mesías prometido en las Escrituras del mal llamado Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías vendría. Pues aceptarle. Una. La dos, ejercer fe en su nombre. ¿Por qué habían sido considerados hijos de Dios según Juan? Pues porque ejercían fe en su nombre. Tres, ser bautizados en su nombre. En Cristo, ser bautizado en Cristo. Como dice la misma traducción Nuevo Mundo. Por lo tanto, es obligatorio preguntarle a los testigos de Jehová si ellos llenan estos tres requisitos. A los miembros de la grande muchedumbre, ¿ustedes llenan estos tres requisitos que la Escritura exponen para ser definidos o catalogados los creyentes como hijos de Dios? Pues evidentemente sí. Habría que decir que sí. Porque ellos dicen que creen en Jesús, que le han recibido, que ejercen fe y que fueron bautizados en Él. Por lo tanto, sí. Según su propia teoría, sí. Pero el esclavo fiel y discreto dice que no. Y las Escrituras dicen que sí. Si todo quedara ahí, pues diríamos que podíamos justificarlo como un mal entendimiento y punto. Pero ahí no llega la cosa. La cosa va un poquito más profunda. La cosa va más profunda porque las Escrituras dejan patente, bien claro y definido, que solo hay dos tipos de personas en este mundo. Dos tipos de personas. Vamos a darle y a analizar un poco, mediante la traducción Nuevo Mundo, al apóstol Juan nuevamente, pero ahora en su primera carta, capítulo 3, verso 9 y 10. Según estos dos pasajes, que voy a dar la lectura a continuación, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Una, las que practican el pecado y son considerados hijos de Hasatán o de Satanás. Y dos, los que practican la justicia y son considerados hijos de Dios. No hay lugar neutro. No hay un lugar donde pues si yo estoy en el medio, no estoy ni aquí ni allá. No. O eres uno o eres lo otro. O practicas la justicia o practicas el pecado. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satán. Solo hay dos opciones. Dice el pasaje bíblico. Las Escrituras, bendito eres tú, Adonai, que nos ha dado tu palabra tan clara y específica, incluso en las traducciones que otros rechazan tan a menudo. Dice, verso 9, todo el que ha nacido de Dios no se ocupa del pecado. Ahí puede decir el testigo, no, pero es que nacido de Dios es nacido del Espíritu y son los 144. Mira, vamos a ver. Todo el que ha nacido de Dios no se ocupa en el pecado, porque la semilla reproductiva, dice la traducción, porque la semilla reproductiva de él permanece en el tal. Y no puede practicar el pecado. O sea, el que nace de Dios no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Ahí está la razón. Ahora, nuevamente, la razón. Siempre el porqué. El por qué. ¿Por qué ha nacido de Dios? Y sigue el verso 10. Los hijos de Dios y los hijos de Hasatán, de Satanás, se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no se ocupa de la justicia no ha nacido de Dios.
no se origina de Dios, no es hijo de Dios. Por lo tanto, si usted dice y se autodefine como no hijo de Dios, o sea, rechaza la provisión que el Eterno le dio mediante la sangre preciosa del Mesías, o sea, a un precio elevadísimo, incalculable el precio de la sangre derramada de Mashiach. Si usted dice que usted no es hijo de Dios, estás diciendo que no practicas la justicia y por lo tanto te estás autodefiniendo, autoproclamando como hijo de Hasatán que practicas el pecado. O sea, tremendo. ¿Cómo es posible que un creyente que tenga las escrituras que tiene de manera tan clara, donde se exigen 3 aspectos fundamentales para ser considerado hijos de Dios: aceptarle, ejercer fe y ser bautizados, y que sea tan clara al poner las diferencias que hay entre hijo de Dios e hijo de Satanás, sabiendo que no hay término medio? ¿Cómo es posible que un creyente rechace la provisión que a precio de sangre le fue otorgada? Hay que estar enceguecido por Satanás. Hay que estar enceguecido por el enemigo para no aceptar algo tan claro. Bien, pero ahí no queda la cosa del problema de ser hijo de Dios. El cuerpo gobernante obviamente tiene que dar alguna esperanza a los de la grande muchedumbre. Y dicen, sí, espérate, tú podrás llegar a ser hijo de Dios. Pero cuando muestres tu fidelidad, el que ha leído el libro Razonamiento sabe a lo que me estoy refiriendo. Solamente cuando la grande muchedumbre muestre fidelidad al Eterno, entonces podrá alcanzar el estatus de vida eterna y ser considerado hijo de Dios. Léase el libro Razonamiento en el capítulo Razas de la Humanidad y Nacer otra vez. 2 capítulos, Razas de la Humanidad y Nacer otra vez. Allí está, de manera explícita, la enseñanza del esclavo fiel y discreto, que de hecho muchísimos testigos de Jehová ni siquiera conocen. Y allí es donde le dice a usted que cuando puedes llegar a ser hijo de Dios, cuando muestres tu fidelidad a ti que eres de la grande muchedumbre. Bien, vamos a ver una cosa. Ya el esclavo fiel y discreto reconoce que pasar por este mundo, por las vicisitudes de este mundo, por las tentaciones de este mundo, donde Hasatán anda suelto como león rugiente tratando de devorarnos, como dice el libro de Revelación, ya es tremendo. Ya es difícil lograr pasar por este mundo con tantos obstáculos y limitaciones puestas por Hasatán. Es difícil. Pero pasando por este mundo, antes de llegar a la tribulación y superando todas estas cosas, todavía no seríamos dignos de la vida eterna. Según Agua October, todavía no seríamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Bien, vale. Vamos a ver si la próxima prueba a la que tengamos que enfrentarnos, pues nos lo permite alcanzar ese estatus que ya nos fue concedido desde que el Mesías entregó su vida y derramó su sangre. Pero bueno, vamos a ver qué opina el esclavo fiel y discreto. Dice el esclavo fiel y discreto que luego de todas estas vicisitudes viene una prueba final, entre comillas, porque todavía no es la final, pero una prueba de una envergadura sin igual, tan grande, tan poderosa, que pocos la superarán. La llamada gran tribulación, proceso antes del Armagedón, que será una prueba tremenda. Bueno, pues la grande muchedumbre tendrán que enfrentarse a esa prueba. Sí, exactamente es lo que tú estás pensando. Si la grande muchedumbre supera esa prueba, todavía no has mostrado fidelidad a Jehová, como dicen ellos. Todavía no eres digno de ser considerado hijo de Dios. Aún te faltan otras pruebas para mostrar tu fidelidad a Dios. Bien, pasas la grande tribulación, tú que eres de la grande muchedumbre, vencedor.
Y entonces te enfrentas a un periodo de 1000 años de perfeccionamiento en el que la muerte aún no ha desaparecido y en el que aún puedes tropezar, fallar y ser eliminado de la esperanza de la vida eterna. Un proceso de perfección, como dije, que durará 1000 años, en el que no estás seguro. Cuidado, ahí todavía usted no estará seguro. Bien, esa persona de la grande muchedumbre pasó por todas las vicisitudes del mundo, logró superar la gran tribulación y logró terminar el milenio victorioso. Ya soy hijo de Dios. No, 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 espera, espera, todavía. Dice el esclavo fiel y discreto. Todavía no eres hijo de Dios. Todavía no has probado fidelidad. Todavía no eres digno de la vida eterna. Todavía te falta. ¿Qué? Sí, 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 todavía te falta. Espérate un momentico. Que ahora te voy a soltar a Satán, al enemigo, al diablo, a ver si soportas esa última prueba. Y entonces Satanás es soltado. Según la Waktober, pues muchísimas personas caerán en esa prueba y no lograrán pasar a la vida eterna. No probarán su fidelidad a Jehová. Y entonces, y solo entonces, cuando hayas superado todas las pruebas que este mundo te puso, hayas superado, vamos, es indescriptible, la indescriptible prueba de la gran tribulación, hayas superado pasar el milenio, y hayas superado la última prueba que Hasatán te puede poner, entonces, y solo entonces, usted, miembro de la grande muchedumbre, podrás alcanzar la vida eterna y el estatus de ser considerado hijo de Dios. Mientras tanto, no. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. No, eso no es así. La escritura no dice eso. La escritura dice de manera clara y fehaciente de que todos los que le hemos recibido, todos los que creemos en su nombre, todos los que ejercimos fe y todos los que hemos pasado por el bautismo, somos hijos de Dios. ¿Podemos tropezar? Claro que sí. Ahora, vamos a comparar. Compare usted. Los, digamos, las funciones de unos y las funciones de otros. La gran muchedumbre no tiene ningún privilegio. La gran muchedumbre solamente vida eterna. Y punto, más nada. Pero los 144.000 sí, los 144.000 tendrán la opción de reinar con Cristo por 1000 años y juzgar a toda la tierra. Serán reyes y sacerdotes. Reinarán, juzgarán y serán reyes y sacerdotes de toda la tierra. Sería de esperar que esos 144.000 que tienen una responsabilidad más elevada, una función mucho más alta en cuanto a responsabilidad y jerarquía o no sé cómo llamarla, bendición o lo que sea, sería de esperar que pasaran por situaciones o por, digamos, purificaciones o pruebas debido al alto estándar que van a ejercer luego, más difíciles que la grande muchedumbre. Sería de esperar. Sería de esperar de un Dios justo como el nuestro que esos 144.000 pasaran por pruebas más difíciles que nosotros, los que se creen, o ustedes, los que creen miembros de la grande muchedumbre. Pero no, resulta que no. Resulta que los 144.000 cogen una copa, beben, cogen un pan sin deudar, lo comen y pasan por las mismas pruebas que la grande muchedumbre pasó en este mundo. Acuérdense, muy pocos llegarán a la gran tribulación. O sea, que se puede decir perfectamente que los 144 ni siquiera pasan por la gran tribulación. No, no, ¿qué va? Sencillamente pasan por las pruebas de este mundo, las superan, tomaron vino, comieron pan y ya están reinando con Cristo. ¡Wow! Y la grande muchedumbre, ahí sí. Miren, hermanos testigos de Jehová, el Eterno no es parcial y no hace ese tipo de diferencias. Sí, es verdad, unos reinarán con
con el Mesías. No voy a entrar en el dilema de quiénes son, si son ustedes o son otros. No, no, para nada. Lo que sí voy a decirles algo. Si ustedes van a reinar con el Mesías, parte de los 144.000, deberían de pasar y auto tomar esas pruebas que le imponen a la grande muchedumbre para ser salvo y pasarla a vosotros. Y no la gran muchedumbre que al final de cuentas no tendrá ningún privilegio, sencillamente la vida eterna es lo que se le va a dar y punto. Ustedes no, ustedes tendrán. No, 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 no. Sea honesto. Usted que es de la grande muchedumbre, sea honesto. Usted que es del 149, sea honesto. Las escrituras dicen fehacientemente, que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como dicen sus traducciones. Todos. No invente. No lleve y arrastre a la grande muchedumbre a autoproclamarse ese hijo de Hasatán, porque ustedes le dieron la gana de decir que solo ustedes son hijos de Dios y los demás tienen que atribuirse lo único que queda. Y lo único que queda, si no eres hijo de Dios, eres hijo de Hasatán. ¿A que sí? No, no, no. No se puede admitir y hay que denunciarlo como una doctrina peligrosa que atenta contra la salvación, porque un creyente que se autoproclame, autodefina y se autocrea un hijo de Hasatán practicante del pecado, no puede ser salvo. Obviamente que no. Dice, para que ustedes vean la tergiversación, esto ya se sale un poquito del tema, pero habla de los hijos de Dios. En Romanos 8, permítanme buscarlo un momento, 8:14, sí, 8:14. En Romanos 8:14 dice las escrituras, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Dice el testigo de Jehová, el de la grande muchedumbre, no, eso a mí no me aplica, eso solamente aplica a los 144.000. Claro, desde el mismo momento en que usted se niega a ser hijo de Dios, se está negando a ser guiado por el Espíritu. Porque solo los que son guiados por el Espíritu pueden ser definidos hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Lea con atención. Verso 14, capítulo 8, Romano, Nuevo Mundo. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, no los otros. Los otros no lo son. Por lo tanto, la grande muchedumbre ni siquiera puede decir que es guiada o conducida por el Espíritu del Eterno. Y si el Espíritu del Eterno no es quien los guía, ¿qué espíritu los guía? Entonces, a la grande muchedumbre. No tienen en cuenta que el contexto de Pablo a partir del verso 4 del capítulo 8 de Romano está haciendo una comparación entre los que son guiados por la carne y practican el pecado y tienen la muerte como esperanza, con aquellos que practican la justicia, son guiados por el Espíritu y son llamados hijos de Dios con vida eterna en mira. En otras palabras, cuando un testigo de Jehová de la grande muchedumbre dice no ser hijo de Dios y no ser conducido por el Espíritu Santo, está diciendo que en realidad está siendo entonces guiado por la carne, practicando las cosas de la carne y que su esperanza es muerte. Lea el capítulo 8, verso 4 al 14, al que estamos haciendo referencia, para que vea la comparación de Pablo. No. Dice el clavo fiel y discreto. Solamente. Los 144.000 los ungidos son guiados por el Espíritu Santo porque ellos son los hijos de Dios. Y por lo tanto, a la grande muchedumbre no le queda otra que autoproclamarse guiados por la carne, practicantes del pecado y teniendo la muerte como esperanza. Así es la realidad de los testigos de Jehová con su doctrina. Con la doctrina que pertenece a Hasatán, porque Hasatán es el que está interesado. Hermanos queridos, Hasatán es el que está interesado en hacerte creer esas cosas.
precisamente para poderte arrebatar la esperanza de la vida eterna, porque te la está arrebatando cuando crees esas cosas. Eso te lo puedes vivir convencido. Bien, no les ocupo más tiempo. Ha sido un placer. Mi nombre es Wilson García Saldívar. Estoy a su disposición para cuando deseen. Estoy en Facebook muy activo y me encanta compartir con vosotros los testigos de Jehová. Me encanta compartir con vosotros los testigos de Jehová. Lamentablemente a ustedes no les gusta conversar conmigo. Y no sé la razón, pero yo soy muy respetuoso y no sé, no descalifico. Yo sencillamente ataco la doctrina que me parece errada. Lamentablemente ustedes dan un mal ejemplo en las redes. No es lo mismo el testigo de Jehová en la calle cuando te topas con él y conversas con él y lo conoces, que el testigo de Jehová que está en las redes. En las redes sois vulgares, irrespetuosos, descalificantes, belicosos. Pero bueno, aún así, yo intento transmitir estas verdades no para que dejen la organización de los testigos de Jehová. Yo no insto a los testigos de Jehová a salir de la organización. Yo insto a abrazar las verdades bíblicas y a rechazar las mentiras de Hasatán que enseñan en su organización. Usted prosiga donde está. No se salga. Sí, eso sí. Modifique su forma de pensar. Modifique su doctrina. Modifique su interpretación. Que el Eterno le bendiga mucho. Gracias por el tiempo. Nos estamos viendo pronto. Venga.